Bueno, vamos a tener momento de lectura bíblica. Hoy le encontramos Marcos 14, de 43 al 50. Dice la palabra del Señor. Luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo a Jesús le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Con estos versículos bíblicos le damos este lugar a nuestro pastor que trae el sermón en la mañana. Bien, hermano, damos gracias al Señor por el día de hoy, por todas sus bondades, sus misericordias, como siempre decimos, ¿verdad? Seguimos hoy con el Evangelio de Marcos, después de este pequeño... O sea, la semana pasada estuvimos con el aniversario, ¿verdad? Agradecido al Señor por nuestro hermano Joel, Pastor Joel, que estuvo compartiendo. Hoy retomamos nuevamente el Evangelio de Marcos, pero quiero un poco que ponerles en el contexto de lo que ha estado sucediendo hasta este punto. Recuerden que el Señor ya había tenido la cena y ya después de la cena habían ido a Getsemaní. Ahí en Getsemaní tuvo su tiempo de oración, donde por 3 veces tuvo que ir precisamente a donde estaban los discípulos, en este caso Pedro, Juan y Jacob, que los había llamado aparte, y ellos se habían quedado dormidos por 3 veces. Pero el énfasis que hacíamos precisamente era la causa que había, o sea, lo que le estaba causando tanto dolor, ahí en Getsemaní a nuestro Señor. Muchas veces nosotros podemos pensar que era el hecho de que él iba a sufrir la muerte. Y cuando usted mira la historia, muchos mártires del cristianismo iban con mucho gozo precisamente a morir. Y el tema no se trataba precisamente de la muerte, sino se trataba del hecho de enfrentar la ira de Dios. Porque nuestro Señor iba a llevar sobre él nuestras culpas. Iba a estar enfrentando precisamente la ira de Dios. La realidad es que todo esto nos pone en contexto y listo ya para poder entender entonces la entrega de cómo Judas viene y entrega al Señor. Y esto es lo que vamos a estar tratando. Y yo creo que de alguna manera muchas veces podemos vernos incluso identificados en algunos puntos de esta área, y vamos a tratar de ir exponiendo el texto para que éste nos vaya ayudando de una manera bíblica, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida, yo estoy más que convencido, ¿verdad? Que casi todos nosotros hemos tenido la sensación de que el mundo se nos está cayendo arriba. Hay problemas que vienen y decimos, ¿cómo vamos a hallar las soluciones a todos estos problemas? Muchas veces incluso sentimos traición, sentimos abandono y llegamos a preguntarnos, ¿el Señor me ha abandonado a mí en esto? ¿El Señor me ha dejado a mí solo en esto? Hay una realidad y quiero que usted entienda, y que creo que es muy importante que nosotros la llevemos y la creamos 100%, ¿verdad? Dios nunca pierde el control de la historia. Dios nunca va a perder el control de nada de lo que está sucediendo, ¿no? Dios siempre va a cumplir su propósito soberano, incluso cuando las acciones humanas parecen oponerse a su reino.
Y esto es lo que realmente nos está hablando el texto. Cuando usted mira toda la historia, yo estoy convencido que todos los enemigos de Cristo, ahora voy a abundar después un poco más a esto, estaban pensando, ya lo tenemos listo para matar. Ya tenemos el hombre que lo va a traicionar, ya tenemos todos los argumentos los falsos argumentos para poderlo asesinar, y con esto ya vamos a terminar esta situación. Lo que no estaban entendiendo es que era Dios quien tenía un plan soberano y Él era el que estaba al control precisamente de toda la historia. Pero no solamente de la historia del Calvario, también de la historia suya. El Señor va a estar al control absolutamente de todo lo que sucede. Aun cuando no podamos entender el por qué nos suceden cosas, no significa que el Señor le ha abandonado, hermano. El Señor va de la mano y nos va llevando por pruebas para purificarnos cada día más. Y Él tiene el control absoluto de la historia. Él siempre va a cumplir su propósito. Cuando vamos a ir al texto del versículo número 49, quiero comenzar con el versículo número 49 del texto. Nos llama la atención algo que dice el texto de una manera muy, muy significativa. Hay algo que nos llama mucho la atención y es cómo el Señor, en medio de todas estas cosas, usa una frase que para mí es muy interesante y que providencialmente en toda esta semana yo he estado tratando precisamente con ella. Y es el hecho donde dice para que toda escritura se cumpla. Le digo que toda esta semana he estado tratando con ella porque estaba leyendo el Evangelio de Mateo. Y estaba leyendo la introducción. Una de las cosas que me llamó la atención precisamente en Mateo es el hecho, desde que usted comienza a leer una y otra vez, Mateo está reiterando, o sea, el Señor nos está diciendo en Mateo, para que toda escritura se cumpla, o Él dijo, o sea, una y otra vez, la vida de nuestro Señor Jesucristo es precisamente el cumplimiento de algo que se había profetizado y no es algo que surge al azar a partir de actos humanos. Porque muchas veces creemos que los actos humanos son los que llevaron precisamente a cabo todo el control de la historia, y para nada es así. Nuestro Señor Jesucristo, lejos de precisamente dejar las cosas al azar, venía a cumplir un propósito por el determinado consejo del Padre. Dice el versículo 49, les leo nuevamente el versículo 49. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero estas cosas han sucedido, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que se cumpla las Escrituras. Para que se cumpla las Escrituras. La realidad, hermano, es que si el Señor había llegado allí, era porque Dios el Padre tenía un propósito. La semana pasada antepasada, un poco hablando acerca de eso. Pero lo más interesante de esto, y es lo que realmente nosotros debemos siempre de entender, ¿verdad? Es que aún los actos pecaminosos de los hombres, aún los actos pecaminosos, escuchen esto, Dios lo gobierna. Los actos pecaminosos que estaban listos o que estaban listos para realizar Judas, no era porque Judas quería. ¿Por qué era? Porque Dios estaba al mando y sabía que esto iba y lo llevó a eso. Pero aún más, si usted va a través de la Escritura, usted puede decir, bueno, pero es que había un plan redentor en todo esto y el Señor iba a cumplirlo de esa manera. No sé cuántos de ustedes recuerdan la historia que se encuentra en Génesis capítulo número 50, que es de José. Cuando sus hermanos le entregan, que ya esto es terminando allí, José utiliza esta frase: ustedes pensaron mal contra mí. Ustedes creyeron que estaban haciendo mal y ustedes querían matarme. Dice el texto
mas Dios lo encaminó para bien. ¿Acaso no eran actos pecaminosos estos? O sea, que todo lo que está sucediendo a su alrededor, hermano, quiero que entiendan, no significa que Dios está desentendido. Dios está al mando de la historia. Usted es responsable de su pecado. No vaya a ser que usted diga, bueno, ahora estoy pecando porque Dios... no estoy diciéndole eso, Porque usted, hoy lo estamos hablando, todos somos responsables de nuestros propios pecados. Si usted va al libro de los Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo número 2, versículo 23, dice algo interesante. Y esto es en este caso particular, Pedro, cuando estaba hablando ahí en Jerusalén, está enseñando esto, y se lo está enseñando ¿a quién? A judíos. Dice estas palabras: a este, entregado por quién? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, que todos estos actos pecaminosos que estaban sucediendo estaban precisamente al mando del Señor. Y todo esto también estaba totalmente profetizado. Es algo que no podemos perder de vista. De hecho, cuando el Señor toma la cena en el Salmo 49, quiero que vayamos al Salmo 49, versículo número 9, el Señor dice algo que es bien interesante. Salmo número 49, perdón, Salmo 41, versículo 9, perdón hermano. Salmo 41, versículo número 9. Salmo 41, 9. Dice, aún el hombre de mi paz, oigan eso, les leo la versión de las Américas. Utiliza esta frase, aún mi íntimo amigo, a quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Haciendo referencia a quién? A Judas. Y entendiendo, y esto es bien importante, que esto es parte de la entrega de Judas. O sea, el hecho que Judas estaba entregando al Señor era parte del plan redentor. Y no era algo que tenía el control, en este caso, los fariseos o el Sanedrín, en este caso particular que vamos a hablar ahora de ellos. ¿Verdad? ¿Por qué era parte del control? Porque era la única manera que se pudiera cumplir, en este caso, Isaías 53, versículo 7. Recuerden que le iba a estar citando una y otra vez Isaías. Dice, en este caso, Isaías 53, 57, como oveja fue llevado al matadero. O sea, que la traición que ellos estaban llevando a cabo no era algo ajeno, sino que estaba dentro del plan redentor de Dios. Y vuelvo y repito, la soberanía, y esto no anula la responsabilidad humana. La soberanía de Dios nunca anula la responsabilidad humana. Aunque Judas actuaba por maldad, Dios usa incluso ese mal, lo que de tu mano y de tu consejo habían determinado. ¿Ok? Usa ese mal. Los gobernantes lo hicieron, es cierto. Pero el Señor está al mando de la historia. Y la realidad, hermanos, y esto es algo que quiero que ustedes apliquen a sus vidas y puedan entender. La realidad es que cuando la traición te toca, cuando la injusticia te golpea, recuerda que absolutamente nada escapa del plan soberano de Dios. Y recuerda, como hijos de Dios, tenemos que recordar esto. Cristo lo vivió primero, para cuando estemos enfrentándolo, podamos tener también esperanza. Cristo lo vivió primero. Cristo vivió primero esa traición. Cristo vivió primero la injusticia. Cristo lo llevó por ti y por mí, como supremo ejemplo. Y cuando entiendo que Cristo
lo vivió primero, su victoria después en la cruz me ha sido imputada. Y por lo tanto, aun cuando sobre mí vengan todo o cualquier tipo de mal, siempre voy a tener la esperanza de que un día voy a resucitar también con Él. Y estas son las cosas que un poco me dan tranquilidad en medio de las tormentas. Cualquiera que sea su tormenta, Cristo la vivió primero. Cualquiera que sea su tormenta, Cristo la vivió primero. Ahora, después de entender que todo esto, por eso quise ir primero al versículo 49, para saber que esto era parte del plan soberano. Todo este evento que hemos estado tratando, encontramos algo que es bien interesante. Son las respuestas inadecuadas que el ser humano siempre da. Y vamos a ver cuáles fueron las respuestas inadecuadas que encontramos en cada uno. En primer lugar, el rechazo pleno por parte de Judas, ¿verdad? Judas representa precisamente ese traicionero. Judas es quien los entrega a los líderes religiosos y la multitud, ¿verdad? La semana antes pasada yo les decía algo y yo me mantuve reflexionando acerca precisamente de esto. ¿Se acuerdan cuando estaban en Getsemaní? ¿Qué le pasó a los discípulos? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Se acuerdan? Estaban durmiendo. Y mientras los discípulos dormían, Jesús oraba. Pero les dije y le mencioné a Judas. En este mismo contexto, Judas no dormía, planificaba el mal. Y Judas una y otra vez estuvo maquinando y se disfrazó, en este caso, de piedad. Si ustedes van al versículo número 45, ¿cómo es que lo identifica? Lo identifica con un beso. Este tipo de saludo en el contexto oriental, y utiliza una frase y le dice maestro. Era un saludo que mostraba intimidad. Pero lo interesante es que en este caso, Marcos, cuando escribe, la palabra que utiliza para besar no es la palabra sola, sino que le añade algo más. No lo voy a caer diciendo las palabras cuáles son porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Simplemente le voy a explicar lo que está sucediendo. Para darle más intensidad a la palabra, como que quería mostrar ese amor. Un amor que no era real. Era simplemente un amor que podía ser visto por el ojo humano, pero su corazón era un corazón hipócrita. Era un corazón hipócrita. Miren, y usted dice, sí, eso es cierto, pero ¿cómo esto puede afectar hoy mi vida cuando sé que Judas se acercó de esa manera al Señor con esa hipocresía diciendo que le amaba? ¿Quieres saber, hermano, cómo nos afecta hoy? ¿Cómo lo podemos ver reflejado hoy? Y hoy es que el Señor es muy providencial en todas las cosas, ¿no? Hoy Uber también, casi siempre cada vez que Uber habla algo, yo providencialmente vengo por ahí también. No es que hablemos del asunto ni nos pongamos de acuerdo, ¿ok? Para nada.
Esto nos afecta a nosotros, a la iglesia moderna de hoy, como esa religión sin conversión, que dice amar al Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Está lejos. Y esto es lo que estaba pasando con Judas. Judas, a la vista de todos, estaba diciendo: Señor, yo te amo, tú eres el maestro. Le dio ese beso con esa intensidad para que los discípulos vieran que era él. ¿Y acaso no es esto lo que nosotros tenemos hoy? Hoy muchos hermanos usan el nombre de Jesús para diferentes fines. Hoy muchos se escudan detrás de la fe para diferentes fines. Y esto es traicionar a Cristo. De la misma manera que lo estaba haciendo Judas. Cuando usted trata de sacar ganancia de su fe, es traicionar precisamente la fe. Dice el texto, ¿verdad? Cuando vamos allá, vamos a ir directamente al texto, versículo 45. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Y para usted reflexionar hoy, o la pregunta que podemos hacernos hoy: ¿cómo está traicionando usted a Cristo? ¿Estoy siguiendo el secularismo? ¿Estoy siendo parte de esa hipocresía? ¿Estoy siendo un falso creyente dentro del pueblo de Dios? ¿Estoy tratando de aparentar algo? ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces hoy en día creemos que rechazar a Jesús es simplemente el ateísmo. Esa es nuestra mentalidad. Rechazas a Jesús, eres ateo. Pero usted rechaza a Jesús cuando no lo obedece. Usted rechaza a Jesús cuando se comporta de manera hipócrita. Usted rechaza a Jesús cuando aparenta piedad, pero en el mundo se comporta como un impío. Eso es ser hipócrita. Eso es actuar como Judas. Y eso, tristemente, incluso hay sectas o iglesias, estoy abriendo comillas, o iglesias que actúan como Judas, usando el nombre de Cristo para otros beneficios. Aquellos que dicen ser cristianos, aquellos que dicen amar a Cristo, su respuesta simplemente tiene que ser obediencia. No puede ser otra. Después de que Jesús es entregado, dice el texto allí que lo prendieron. Los historiadores dicen que realmente Judas tuvo que haberse acercado solo primero, y la idea de haberlo besado intensamente de una manera que fuera visible era para que los guardias del templo lo pudieran identificar y ir y agarrarlo de cuál era en medio de todos los apóstoles. O sea que tenía un propósito precisamente abrazarlo fuertemente. Cuando aquello sucede,
que es lo más interesante. Y van y prenden a Jesús. Encontramos algo que aquellos que habían jurado fidelidad, ahí en este mismo capítulo, en el versículo 31, aquellos que habían jurado fidelidad, salieron huyendo. De hecho, Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Mentira, Pedro también salió corriendo. Ahora vamos a hablar un poco de Pedro ahora, Sí. ¿Alguna vez ha corrido por causa de la fe? Lo ha hecho. Porque las presiones lo han hecho correr. ¿Alguna vez ha estado presionado al punto de decir, mejor me quedo calladito, ¿Lo ha hecho, sí o no? En algún momento todos lo hemos hecho. No es que hayamos dicho, mejor me voy. No estoy diciendo. Cuando usted se está quedando callado, también está huyendo de su fe. Y lo hemos hecho. Y hemos abandonado al Señor. Es lo triste que nosotros tenemos. ¿Saben dónde se ve más esto? En esos cristianos que son cristianos, vuelvo a abrir comillas, emocionales. O esos seguidores de Jesús que van por los panes y los peces. Y no por la gloria de Dios. O aquellos que van para que el Señor les resuelva algo. Ese es el cristianismo de hoy. Pensando que es la manera correcta, pero no entendemos que realmente el verdadero cristianismo se sostiene firme, no por las fuerzas del propio hombre. No. El verdadero cristiano se va a sostener por la presencia de la tercera persona de la Trinidad y no va a negar a Cristo porque el Espíritu Santo lo va a sostener. Hermano, tristemente, hoy el cristianismo cambia la cruz por la autoayuda. Hoy el cristianismo cambia la cruz por beneficios personales. Son como aquellos que cayeron en Pedregal, que nos enseña Marcos capítulo 4, ¿verdad? De la parábola del sembrador. Creen por un tiempo, pero cuando viene la aflicción, ¿qué hacen? Se apartan. Este es Judas. Porque muchas veces decimos, pregunta, ¿nos ofendería que nos dijeran Judas? Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, claro. Sí me ofende que me digan Judas. Yo creo que es un nombre que ni se usa ya, ¿no? ¿No? Pero la realidad no se trata del nombre, sino la manera que actúa Judas, y muchas veces nosotros lo hacemos, igual que Judas. Por lo tanto, nosotros muchas veces somos esos Judas. Usted y yo. Actuamos y vivimos como ese Judas. Huimos. Pero aquellos que tienen una verdadera fe permanecen aunque la tierra tiemble. Incluso aunque su propia fe pueda temblar. Porque su fe puede temblar. Decía Juan Calvino en la Institución a la Religión Cristiana estas palabras. La fe sostiene los corazones de los fieles
aunque por la duda parezca que iban a hundirse, se esfuerza hasta donde pueden. Y esa es una gran realidad. Aquellos que realmente han sido regenerados por la sangre de Cristo, aquellos que realmente creen en Cristo, aun cuando fallen y su fe tiemble, ellos van a perseverar. Y quizás usted me diga, sí, pero todos ellos se fueron huyendo. ¿Quieren ver la diferencia? En ese momento huyeron, pero después se le confirmó la fe. ¿Y saben por qué pudieron sostenerse después? ¿Quieren ver la diferencia en dónde se encontraba? Cuando usted va al libro de los Hechos, ante el Señor ascender, el Señor les promete algo. Y es que sobre ellos vendría el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu, porque vuelvo a este punto, no es su fuerza. En este punto todavía los apóstoles dudaban. De hecho, cuando resucitó, las mujeres fueron y dijeron, la tumba estaba vacía. ¿Qué pasó? Le dijeron a las mujeres, ¿qué pasó? Si nosotros fuimos allí, nosotros lo vimos. Tuvieron que ir y mirar. No le creían. La fe de estos hombres cambió en el momento que sobre ellos vino el Espíritu Santo. Y aún así hubo momentos en que dudaron. Pero el Señor, por la obra del Espíritu, lo sostenía. Y esa es la obra del Espíritu hoy también en nuestras vidas. En aquellos que son verdaderos creyentes. Que cuando vienen las tormentas, pueden dudar. Sí, pueden dudar. Pero el Señor le va a traer palabras de consuelo y esperanza. Y es en esas palabras de consuelo y esperanza donde se van a sostener. Aun cuando actuemos en determinados momentos como ese Judas, aquellos que pertenecen a Cristo van a perseverar. No porque usted puede. Si fuera por usted, por su fuerza, no hubiera estado ni aquí hoy. Va a perseverar por la obra del Espíritu Santo en su vida. Ahora, en el versículo 47 encontramos una declaración interesante. Dice que un hombre sacó una espada y ¿qué hizo? Le cortó. Usted dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien... Miren, déjenme explicarle un poco lo que estaba sucediendo acá. Y quiénes eran los que habían ido a buscar al Señor. Eran precisamente los soldados del templo. Aunque algunos soldados romanos estaban presentes por razones bien conocidas históricamente. El pueblo de Israel tenía en estos tiempos surgía un sentimiento nacionalista. Y ese sentimiento nacionalista hacía que muchas veces se levantaran revueltas en contra del imperio. Y los soldados romanos una y otra vez siempre estaban tratando de controlar las revueltas. Y para evitar este tipo de revueltas, y esta es la razón por la cual también van a buscar a Jesús en la noche. Usted dice, ¿y por qué fue en la noche y no de día, no? Esto era muy común cuando iban a agarrar a alguien que para ellos estaban considerando que estaban levantando revueltas. Recuerden que los religiosos, o sea, el Sanedrín en este caso, que eran los líderes más importantes, estaban interesados en mantener su estatus, en seguir haciendo ¿cómo decir? Nosotros decimos esta palabra, el pollito a Roma, para mantener un estatus social, un estatus económico, donde ellos pudieran estar y no hubiera mucho problema, porque sabían que si los romanos se ponían un poco brutos,
acababan con todo y perdían todo de esto. Eso fue lo que sucedió. Ya en algún momento le estuve hablando sobre eso. Entonces iban en la noche para que no se donde todo el mundo estaba durmiendo, que es lo normal, y agarraban, en este caso, a las personas que para ellos podían levantar revuelta, para que no fuera muy público. Y ya después, ya ellos tenían todo el control. Por otro lado, algo interesante dice, pero si eran soldados del templo, los soldados del templo no tenían armas. Solamente los romanos no podían tener armas. No es por nada, sino porque Roma era quien controlaba el asunto. Ellos tomaban acciones. De hecho, los judíos no podían dar pena de muerte, absolutamente no podían hacer nada de esto. Y aprovechaban y hacían todos estos juicios en la noche para que todo quedara como algo muy, muy local y no se levantara más revuelta. Teniendo en mente todas estas cosas, ¿no? Llegaron y toman en este caso al Señor. ¿Y qué hace? Marco nos habla que fue un hombre, ¿verdad? Un joven en este caso, ¿no? Pero cuando usted va al Evangelio de Juan, en el capítulo 18, no lo identifica. ¿Quién fue este hombre? Pedro. Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Él estaba diciendo, yo amo al Señor, yo le dije que yo lo iba a cuidar. Yo saco la espada y... Esto para que entienda que Pedro aún no sabía en qué reino pertenecía. La realidad, hermano, es que aun cuando tenía buenas intenciones, y las buenas intenciones nunca van a sustituir, escuche esto, las buenas intenciones nunca sustituyen la obediencia bíblica. Eso muchas veces, tristemente, eso nos afecta mucho a nosotros, ¿eh? Creemos que hacemos cosas con buenas intenciones y dejamos de obedecer. Las buenas intenciones nunca sustituyen la obediencia bíblica. Jamás. En Romanos 10:2 dice, tienen celo por Dios, pero no conforme al conocimiento. Y las intenciones de Pedro podrían ser buenas, pero ¿esta era la forma? No. Porque el reino de Dios no avanza con armas humanas. El reino de Dios no es de este mundo, declarará el Señor Jesús en Juan capítulo 18, versículo 36. Porque el reino de Dios no es de este mundo. ¿Y Pedro cómo quería resolverlo? Como lo resuelve este mundo. Por lo tanto, entendemos que esto también es una respuesta inadecuada. Respuesta que muchas veces nosotros tomamos, ¿eh? Muchas veces respondemos de esa manera tan inadecuada. ¿Por qué el reino de Dios no es de este mundo? Pablo, cuando le escribe a los Corintios en la segunda carta, el capítulo 10, versículo número 4, nos dice estas palabras. El apóstol nos dice estas palabras. Porque las armas de nuestras milicias no son como carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, hermano. Esa batalla espiritual no es contra sangre y carne. Miren, no basta con querer defender a Jesús. Hay que hacerlo a la manera que Él lo estableció, no a la nuestra. Seguir a Cristo no significa tomar la espada, sino la cruz. Seguir a Cristo no significa tomar nuestras propias acciones o a la manera que el mundo lo propone, sino tomar la cruz cada día y seguirle. Eso es lo que la iglesia de hoy tiene que hacer.
Usted que quizás diga, pero pastor, yo nunca le doy un golpe a nadie, yo soy muy pasivo. ¿Saben que hay muchos métodos incorrectos que la iglesia usa? E incluso les voy a poner ejemplo, métodos evangelísticos, ¿eh? Métodos evangelísticos que son manipuladores. No hay nada más manipulador y que no es bíblico y que no son las armas que el Señor nos ha dado para presentar el evangelio. No hay nada más para manipulador que poner un piano sonoro detrás de él y poner una voz de esa suavecita y piadosa. Porque cuando usted escucha toda esa música y todo, usted se le mueve todo. Pero no hay una verdadera fe genuina. Y eso es usar armas que el Señor no nos ha mandado. Así de simple. ¿Cuántas veces, hermanos, modernos, porque estoy tratando de llevarlo a esas acciones buenas, pero que son medios equivocados? En estos tiempos, en este país donde nosotros vivimos, particularmente, escuchamos usar el nombre de Jesús y de la fe cristiana para propaganda política. Y tristemente nosotros los cristianos decimos, este sí, porque este sí que es cristiano. Porque mira, está diciendo esto. Eso es usar armas que no pertenecen al reino de Dios para beneficio. O simplemente productos cristianos que distorsionan la fe. Les digo uno, se los he dicho una pila de veces, pero se los voy a decir, porque sé que muchos lo tienen, que eso no es real, no funciona. ¿Cuántos tienen un promesario? Sacan un versículo, pero es un promesario que se lo venden, pero es una mentira, porque muchos de esos versículos que sacan no son promesas. ¿Están entendiendo, hermano? La fe hoy tristemente se ha vuelto también un negocio. Te venden cursos. Ustedes no son capaces de imaginarse cómo me llaman. Pastor, tenemos un curso. Esto, hermano, esto es serio. Nosotros tenemos un curso y tranquilo que nosotros no necesitamos esos cursos. Pastor, que mira que queremos dar un concierto. Vamos a estar en Las Vegas y queremos... Yo no quiero ir concierto. Y no es que quieran glorificar a Dios, ¿eh? ¿Saben qué quieren? El money, el dinero. Y eso que estamos hablando son usar herramientas de este mundo para proclamar a Cristo. Saben que nosotros tenemos la mejor herramienta para proclamar a Cristo y es la palabra de Dios. No con una otra obra de teatro. No, la palabra de Dios son las herramientas que tenemos y con ella vamos a defender a Cristo. Y me voy a atrever a decir algo que es algo que yo creo, No estoy en contra de la apologética, pero tengo mis dudas con la apologética. Les voy a decir una frase de alguien que se llamó Karl Barth. Para cuando queremos defender a Dios. Karl Barth decía estas palabras. ¿Quiénes son las criaturas para defender al Creador? La forma mía de defender mi fe, ¿saben cuál es?
presentando el Evangelio de Jesucristo. Si usted va a discutir con un científico, esto se ve mucho ahora en YouTube, todas esas apologéticas. Si usted va a discutir ahora con un científico, él te va a dar toda una cantidad de argumentos y usted no lo va a convencer, hermano. Lo único que usted puede hacerle es llevarle al arrepentimiento, predicarle el Evangelio puro y sin contaminación. Si ve que está siendo rechazado, no siga tirando la perla a los cerdos. Ahora, preocúpese, y esta es la fe que nosotros tenemos que defender. Cuando están entrando filosofías dentro de la iglesia, miren la apologética bíblica para que ustedes vean si no es esa. No es salir al mundo a fajarse con el mundo. Es aquella que están entrando a la iglesia. Y es la que Pablo una y otra vez defendía. Decía, porque esta gente llegaron y son como lobos feroces que están dentro de la iglesia. Y vienen presentando filosofías y vienen empujándonos a que las creamos. No es que la iglesia tiene que salir a decirle, no, la iglesia cuando salga es a predicar el Evangelio. Y para ir concluyendo, hermano, vamos a ver la contraimagen de lo que hemos estado tratando, precisamente de la manera en que el ser humano responde. La contraimagen de todo lo que hemos hablado de estos hombres es el mismo Cristo, que respondió en obediencia, entrega y sumisión perfecta. Ese es el ejemplo nuestro a seguir. Se entregó de manera voluntaria porque él ya había vencido. Él estaba listo para esto porque él había vencido ya. Lo habíamos dicho. ¿Dónde venció, hermano? En Getsemaní. Esa era su victoria. Él se había preparado para este momento. Porque Judas ni toda aquella turba la iba a quitar su vida. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18 dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. Nadie. Es ahí donde él puede decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El ejemplo nuestro a seguir es el de Jesús porque él, sabiendo que iba a enfrentar la cruz, no huyó. Sabiendo que iba a enfrentar el sufrimiento, no huyó. Sino que confió en el plan soberano del Padre, aquel que ellos habían acordado desde ante la fundación del mundo. Hermano, cuando todo alrededor se está moviendo, el creyente debe imitar la calma de Cristo. Nos desesperamos porque cuando todo se está moviendo, la desesperación llega y nos obliga, tomamos decisiones incorrectas. Tenemos que aprender a imitar esa calma. Tenemos que aprender a confiar en las Escrituras, en someternos al Padre y en vivir obediencia hasta el final. Hermano, este pasaje nos lleva a pensar esto. Todos fallamos, excepto Jesús. Todos. Pero a pesar de todas nuestras fallas, el propósito de Dios avanza. De manera que Dios cumple su soberanía incluso cuando los hombres planean mal. Sabemos que Judas nos enseña el peligro del rechazo disfrazado de religión. Los discípulos, es lo que nos enseña este pasaje, nos advierte del abandono en tiempos difíciles. Y Jesús, nuevamente, es nuestro único y perfecto modelo a seguir. ¿Estás rechazando a Jesús? ¿Huyendo cuando Él te llama a perseverar? ¿Estás actuando con buenas intenciones, pero con métodos equivocados? ¿O simplemente estás sometiendo tu vida a Cristo en su plan soberano? Dios sigue cumpliendo sus planes, hermano.
El evangelio no se detiene por la traición suya ni mía, ni la de Judas, ni por la injusticia, ni por el pecado, porque Dios reina. Él es Rey y el único digno de toda la gloria. Que el Señor les bendiga, les guarde y nos ayude a cada uno de nosotros cuando estemos en medio de la tormenta, ¿verdad? En medio de esas grandes tormentas, entender que Dios tiene el control. Saber que muchas veces podemos actuar y rechazar como Judas lo hizo, o abandonarlo en tiempos difíciles, o usar las armas que no son correctas. Y en medio de todo, poder mirar a Cristo como ese ejemplo perfecto a seguir. Oremos. Señor, tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, el único digno de toda la gloria, de toda la honra. Aquel que merece toda nuestra adoración. Perdónanos, Señor, cuando te fallamos. Perdónanos cuando incluso actuamos como ese Judas, Señor. Cuando usamos las armas incorrectas. Oh Dios, cuando te desobedecemos y huimos y nos escandalizamos del Evangelio. Perdónanos, Señor, somos débiles. Débiles criaturas que necesitamos del auxilio en todo tiempo del Espíritu en nuestras vidas, Señor, de tu Espíritu Santo, para poder enfrentar las tentaciones, para poder vivir de manera que te agrade a ti. Ayúdanos a imitar a Cristo como nuestro supremo ejemplo. Ahora sí te rogamos que nos lleves con bien hacia nuestros hogares y nos libres de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.